y que vamos a analizar con Facundo Cruz, que es politólogo y que está con nosotros. ¿Cómo estás, Facundo? Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, acá tenemos los que votaron a favor, Ahí ¿no? está. Primero preguntémosle si le sorprendió. ¿Te sorprendió? No era una sorpresa, creo que a eso de las 3 de la tarde ya más o menos se sabía lo que podía pasar con el DNU, porque cuando hacen la moción para posponer la discusión por 15 o 20 días que estaban discutiendo, ya ahí apareció ese número de 41 senadores que rechazan esa moción, entonces que estaba todo dado para que se discutiera el DNU ayer mismo a la tarde y el número iba a estar muy cercano a ese valor. Exacto, ahí lo tenemos en pantalla para estar más cómodos nosotros y ahí está, y no favor. rompernos el cuello. Gracias al equipo de producción, 25 a favor, La Libertad Avanza, el PRO, gran parte del radicalismo, los que juntaron esos votos centrales. Pero los que votaron en contra tuvieron algunas características que vamos a ver en la siguiente placa, que es que no solo en contra votó el peronismo, lo cual era obvio, evidente y esperable porque fueron los que convocaron a la sesión. Si tenemos los que votaron en contra, vamos a vislumbrar también que tenemos dos integrantes del radicalismo, entre ellos Martín Lustó, el presidente del bloque, y allí obviamente una sorpresa para muchos, porque ahora vamos a repasar algunos puntos, ¿no, Facundo, que tienen que ver con este resultado. La primera impresión es que es el final abierto, ¿no?, para el DNU. Sí, era algo que ya se venía maridando en el transcurso del verano. No abiertamente, no directamente, pero sí desde la presidencia del Senado se estaba dejando trascender que había que dar la discusión en el recinto. Ya había quedado planteado que no podía ser tratado por la comisión bicameral. En realidad podía ser tratado y discutido por la comisión bicameral, pero vencidos los plazos de lo que dice la ley, claro. Entonces ya los senadores y los diputados podían convocarse para discutir directamente en el recinto el DNU y no tener que esperar a que tomara alguna decisión la comisión. Y en ese sentido, me parece que la presidencia del Senado venían alertando de que se estaba generando de a poco un número para discutirlo en el recinto. Mientras antes llegara al recinto esa discusión, posiblemente muchas de las voluntades que estaban dudando entre apoyarlo o rechazarlo, claro, probablemente hubieran acompañado, porque también hay que prestar atención que muchos de los senadores que terminaron votando en contra representan a las provincias que son las provincias patagónicas, sí, que claro, son justamente una de las regiones del país que en el último mes ha estado más en conflicto con la presidencia por la discusión de muchas políticas fiscales. Tenemos la placa de los que se abstuvieron. claro, las abstenciones, que también nos parece importante analizar las abstenciones, sí, ¿no? En Unión por la Patria, ay, ¿dónde? Ahí lo tenemos Ahí a está. pleno, ahí entró a pleno. Muy bien, 4 abstenciones, ahí está, directamente. Efectivamente. Y un ausente tenemos que Sí, es de la Bartolomé Libertad Prat. Avanza. Bueno, Sí, ya lo sabíamos. Claro, ahí lo que vemos es que Alejandra Vigo, que era uno de los discursos que nos tocó ver al aire, Pau, Sí. había marcado también, ¿no? Maximiliano Abad es importante porque es alguien muy importante del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos varios videos y varias placas y varias cosas que hemos armado para charlar con Facundo porque tiene muchas aristas. Una es el caso Villarruel, que ayer publicó un video, yo creo, impactante, ¿no? Por parte de Victoria Villarruel. Para mí contundente igual, Sí, ¿no? sí, impactante para su bien, digo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Digo, para mí realmente muy, muy sólida ella en lo que quería transmitir. Dale, vamos a ver lo que dijo Victoria Villarruel, a ver qué aristas analizamos con Facundo. El tuit es: sin institucionalidad no hay gobierno, lo que nos trajeron hasta allá siguen obstruyendo, todo por Argentina, pero a esto se le suma lo más importante, que El es un video, claro, que vamos a ver a continuación. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. Bueno, un tono raro, ¿no? Como imperativo, ¿no? Sí, como
casi de una épica. Pero me parece que más allá del mensaje de ordenar las cosas, hay un mensaje claro hacia Milei. No sé vos, Pau, si lo ves también así, Facundo, en relación a dejemos de pelearnos, ¿no? Sí, ahí yo resalto dos mensajes. El primero fue mucho de lo que se discutió y se analizó anoche, porque el video aparece casi en el mismo momento que se presenta el comunicado de la oficina de la presidencia, Sí. donde está, hay un nuevo escrito en donde aparece otra vez ese mensaje de que se está avanzando en un acuerdo y la política de alguna manera está torpedeando esos acuerdos, porque leen la caída del DNU en el Senado como un rechazo a la política a las propuestas de cambio que propone el actual gobierno. Sí. Automáticamente después aparece el video de Villarroel marcando su propio tono, no yendo en la línea del comunicado y resaltando dos cosas. Primero, cuando ella busca oponerse a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, trata de disipar las internas que estuvieron apareciendo esta semana por esas tensiones que se generaron entre el presidente y ella, y oponiéndose a esas supuestas tensiones que había entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández durante 4 años. Creo que trata de marcar ahí de que el alineamiento es irrestricto, ¿no? Que no habían empezado tan temprano igual. Claro. Rispideces que no estaban en los primeros meses. Exacto, y que aparece de alguna manera frente a los ojos públicos como una forma distinta de construir política. Entonces ella busca ahí rivalizar con Cristina, algo que ya se vio en los meses en febrero, sobre todo, cuando estuvo toda la discusión por sacar el busto de Néstor en el Senado, que también tuvo el mismo discurso, ¿no? Exacto. También oponiéndose a Cristina, vicepresidenta de los últimos 4 años. Y el punto que yo por lo menos le presté mucha atención, ella sí marca una diferencia, me parece, con el tono que está teniendo la Casa Rosada últimamente. Cuando ella dice específicamente que la política tiene que trabajar para la gente, no está construyendo una antinomia entre la política o la dirigencia política versus la gente, que es mucho lo que plantea Javier Milei en sus discursos y sobre todo quienes reproducen y hacen de voceros de la voz oficial en Casa Rosada, que marca una posición. La frase del presidente cuando dijo que el Congreso es un nido de ratas, ¿la perjudica a la vicepresidenta en su negociación directa? Yo creo que mucho del discurso que se estuvo dando en los últimos 2 meses y en los constantes ataques desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo hizo que muchos legisladores empezaran a molestarse. Legisladores que habían manifestado su interés y vocación de colaborar en puntos específicos de la agenda oficialista. Sí. Pero claramente cambió los ánimos. Creo que lo definitivo fue esta semana cuando apareció otro comunicado de la Oficina de la Presidencia marcando que había una agenda individualista en consulta para avanzar en la discusión del DNU. Y cuando estaban en plena discusión de labor parlamentario para ver si se mantenía o no el DNU, cuando llega ese mensaje, muchos que estaban dudando terminan diciendo no, el DNU hay que discutir. Exactamente. Y hoy Javier Milei, presidente de la Nación, también habló sobre este revés que tuvo el gobierno en el día de ayer. Vamos a escucharlo. Quedó claro quiénes son los que verdaderamente están en contra de los argentinos, ¿no? Porque la realidad es que si vos te fijás, prácticamente no se han rechazado en la historia reciente DNU, salvo algunos que se los rechazaron a Macri, con lo cual también eso muestra un patrón de obstrucción, pero al margen de eso, este DNU, a diferencia de otros DNU, donde todos los demás han cercenado libertades, avanzaron contra la propiedad privada, este DNU, que tiene como característica la ampliación de libertades para los ciudadanos, ir hacia mercados más competitivos y que termina con muchos de los negocios turbios, oscuros y corruptos de la política. Bueno, ayer en la Cámara de Senadores digamos, fue rechazado, pero bueno, lo que hace es dejar en evidencia que hay gente que está más preocupada por mantener sus privilegios de casta que por sacar a la Argentina adelante. Y en esta misma línea, en la conferencia de prensa tradicional que da el vocero presidencial Manuel Adorni, habló de la confrontación, que no hay un miedo a la confrontación, ¿no? Al contrario, si quieren confrontar, vamos por ello, dijo Adorni. 1 de marzo, el presidente Milei ofreció 2 alternativas a la dirigencia: el acuerdo o la confrontación. Preferimos el acuerdo, pero estamos dispuestos a la confrontación también. Bueno,
¿Qué tiene para ganar y para perder el gobierno si se desarrolla este camino de confrontación? Bueno, lo que estamos viendo es que en estos pocos meses el gobierno está pronto a cumplir los primeros 100 días, eso que se define como la primavera con la que asume todo gobierno y que tiene algún plus de aprobación presidencial inicial. Ya estaría agotando muchos de los recursos que se espera que se vuelquen en momentos más adelantados del mandato. El gobierno de entrada empezó a confrontar con la política, ¿no? Esta idea que charlábamos antes, la antinomia entre la gente común y la política, y que la política no piensa en los intereses de la gente común. Eso está constantemente en todo el discurso. Ahora, un gobierno que tiene 15% de la Cámara de Diputados, menos del 10% del Senado, y que está tratando de construir una coalición legislativa mayoritaria para sus reformas profundas que quiere impulsar, estar atacando constantemente a la política, a los políticos y las instituciones, el funcionamiento institucional, no estaría siendo muy beneficioso. Si a eso le sumamos que varios sondeos de opinión pública que han empezado a publicarse recientemente están mostrando que hay alertas que el gobierno tendría que empezar a prestar atención, cuando la política empiece a ver que parte del apoyo empieza a desgranarse o a corroerse lentamente, entonces van a empezar a tener posiciones no de tanto acuerdo con el gobierno como empezaron a manifestar en diciembre o en enero, en el momento donde se estaba discutiendo sobre todo la ley ómnibus, ¿no? La primera ley ómnibus. También, a ver, para que nos des una explicación en este punto, ¿es una estrategia generar en estos primeros 100 días una impronta de tensión máxima para decir, bueno, este es el máximo de tensión? Bueno, lo generamos ya, en este momento, como un efecto de shock. Nos peleamos con todo el mundo, tenemos problemas con todo el mundo. Y después empezamos a bajar un poco la espuma. ¿Es una estrategia que puede dar resultado también? Yo no veo que sea muy productiva en el mediano y en el largo plazo. Cuando uno hace política y ejerce el poder y toma decisiones, lo que trata es tener un proceso de acumulación para en los momentos de debilidad utilizar capital político o bien implementar reformas necesarias si tiene ya ese capital político construido. Lo que me parece que está haciendo el gobierno es suponer que ese 56% del balotaje es el capital suficiente para que el resto del sistema político lo acompañe. Ahora, cuando vamos a ver la pelea por los votos, la ley ómnibus se cayó en el articulado, en la discusión del articulado, en la aprobación general, fueron 72 horas de discusión donde no estaba ni siquiera el proyecto sobre la mesa, y después en la discusión del articulado, hasta el comienzo, al inicio de la sesión se termina cayendo, y sufre un nuevo embate el día de ayer con la caída del TNU en el Senado, que ahora iría a la Cámara de Diputados. Entonces, los números muestran que la estrategia de confrontación constante no está logrando que el sistema político acompañe el proceso de reforma. Todo el sistema político le pide más diálogo que confrontación hoy en día. Sí, y es el pie perfecto para escuchar lo que Martín Lustó, el presidente del radicalismo y senador, uno de los dos que votó en contra ayer, marca sobre lo que piensan varios en el radicalismo, pero que hacen y actúan y votan en sentido contrario. Vamos a escucharlo. Creo que una persona así no debe tener facultades delegadas, no debe tener concentración de poder. El instrumento ya está mal, las cosas que hace con el instrumento, algunas son buenas, otras son malas, otras son regulares y otras son irrelevantes para la emergencia, como privatizar los clubes de fútbol o como, por ejemplo, importar neumáticos usados en la Argentina, que son un problema ambiental muy grande. ¿Por qué está en un DNU eso? Claro. Y por último están sus características personales, que es alguien que cuando no le gusta la emprende atacando. Bueno, algunos se asustan, porque yo escucho todo el tiempo, muchos que votaron a favor, en privado te dicen es inconstitucional, está mal lo que hace, genera problemas, pero después van y votan a favor. Por eso destacaba el Bueno, yo no tengo miedo. Ahí estaba Lustó y los radicales salieron a marcar la cancha, los gobernadores radicales, efectivamente a decir que la Argentina necesita de acuerdos y consensos que nos permitan sacar a nuestro país del estancamiento y la decadencia al que nos sometió, debería decir, el kirchnerismo durante años. Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado, con un claro mandato de cambio, y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión, dice uno de los párrafos, que lo que dice básicamente, y si les parece, vamos avanzando hacia las firmas de quienes llevan adelante este comunicado, tiene que ver con
acompañar el DNU, diputados a acompañar. Esto está firmado, el comunicado por los gobernadores Valdés de Corrientes, Sdero de Chaco, Cornejo de Mendoza, de Loredo, que es el presidente de diputados, Sadir de Jujuy y, a ver, el presidente de senadores, Vichy. Bueno, lo que están marcando no firma el gobernador Puyaro. No, dato eso político. lo habíamos marcado, ¿no? Sí. Claro, que era muy importante también, pero no está en la firma. Efectivamente. Bueno, lo que marca es que, si bien el radicalismo hay una clara grieta, ¿no? Hay como dos radicalismos en uno, que parecería que en su mayoría el radicalismo no va a acompañar a la oposición, al resto de la Sí. oposición, ¿no? ¿Sabés qué, Maxi, me hace acordar esto, este comunicado? A las declaraciones desesperadas de Ritondo cuando se cae la ley ómnibus, que se le dijo, señores, nosotros con el PRO estuvimos votando todo a favor, o sea, Claro. que nosotros no me vengan a echar la culpa. No sé qué opinas, pero digo, hay una sensación pareciera que en esta confrontación constante de la que hablábamos anteriormente, hay una necesidad de los que están apoyando de levantar las manos y decir, momento que nosotros no hicimos nada malo, ¿eh? Nosotros estamos acompañando, como que no nos empiezan a mandar los trolls a nosotros. Claro. Parecería eso por momentos. A ver, el comunicado de la UCR es interesante porque hubo otro comunicado el lunes que en realidad parecía que la UCR se estaba yendo en línea A. Bueno, el DNU va a terminar cayendo y nosotros creemos que hace falta respetar la institucionalidad y no podemos estar planteando reformas desde un decreto de necesidad de urgencia. Ese mismo comunicado del lunes, que parecía que iba en esa línea, el martes, cuando fue la reunión anual de AmCham, estuvo Sí. Cornejo presente ahí. Sí. Y cuando fue entrevistado, yo por lo menos sentí cuando lo escuchaba que le había bajado un poco el precio a ese comunicado, donde parecía que la UCR estaba alineada para, en algún momento el DNU va a caer y nosotros no vamos a estar acompañando. Ese martes a la mañana a mí me quedó esa sensación de que no iba, o había alguna división en el partido. Y se Exacto. terminó notando en el Senado. Porque quien termina votando en contra de la moción de posponer fue Lustó, el único. Sí. Y después, junto con Blanco, el senador radical por Tierra del Fuego, los únicos dos que terminan rechazando el DNU. Y ahí se generó un cambio interesante que era el que vos recién marcabas. Sí. Maxi Abad, que es senador por la provincia de Buenos Aires, apoyó la moción para posponerlo, pero a la hora después de ir a votar por el DNU se abstuvo. Ahí hay un cambio de comportamiento legislativo. Exactamente. No aprobó el DNU, no acompañó la aprobación del DNU, sino que cuando vio que el DNU iba a ser rechazado, cambia su comportamiento y se abstiene. Si asumimos que posponer la discusión del DNU era apoyarlo de alguna manera. Claro. Entonces, hoy el partido parece partido. Por un lado están los gobernadores radicales que necesitan llegar a algún acuerdo fiscal con el gobierno nacional porque las provincias hoy necesitan recursos después de los cambios producidos el año pasado y la única forma de hacerlo es pedirlo o conversar o acordar con el gobierno nacional y los legisladores que responden a esos gobernadores. Y del otro lado hay una Unión Cívica Radical muy empujada por su militancia, por su juventud, por el radicalismo expresado en las universidades y por los legisladores, que son la porción más chica, que no tienen ataduras o vínculos o dependen de los gobernadores, Exacto. que están más en contra del programa más radicalizado de La Libertad Avanza. Tenemos un último tape. Exacto, de Patricia Bullrich, que le contesta de alguna manera, ¿no? Al voto de Martín Lustó. Claro. Lustó hace política en la Pero educación vos pública. ¿tenés alguna duda? ¿Tenés alguna Tengo duda? pocas dudas, pero no es lo mismo que lo diga Bueno, vos que lo diga y lo yo. digo yo porque es la verdad. Sí. Porque en este país hay que hablar con la verdad de una vez por todas. Sí. Es decir, como le tocaron la caja y 4 universidades no se formaron, ahora el señor Lustó te vota en contra y es presidente de un partido que ni uno de los de su partido, creo que uno solo, Blanco de Tierra del Fuego, todos los demás votaron razonablemente. Es el único. ¿Por qué? Y porque le tocaron su caja. Sí. Porque le tocan sus intereses. Y entonces, esta clase de gente es la que hay que sacar de la política argentina de una vez por A los todas. Lustó. Fuerte la frase, ¿no? Sí. Hay que sacarlo de la política. Muy fuerte. ¿Cómo la ves, diría Sued, en la... casi otros también, en la Cámara de Diputados? Bueno, el poroteo inicial da por ahora una situación de empate, digamos. Ah,
Ahí hay dos colegas que están que empezaron en diciembre a hacer el poroteo por redes sociales. Una es Guadalupe González, que lo está trabajando, se me fue el nombre del otro colega, espero ahora acordarme, pero empezaron a hacer el poroteo en diciembre de cómo podía ir el DNU. En su momento relevaron información y mostraron que estaba muy cerca de caerse en el Senado, y los números iniciales de empezar a recolectar la información en diciembre muestran que hay un rechazo fuerte en la Cámara de Diputados. Bien. Yo creo que de diciembre ahora cambió un poco la situación, porque en el medio apareció la pelea y la disputa con los gobernadores. Claro. Entonces, ahí puede llegar a ocurrir dos cosas. O que esperemos un poco hasta que el DNU lo llegue a discutirse en el recinto y que los gobernadores utilicen esto como una herramienta de presión para obtener más recursos de la Casa Rosada y decir, miren que hay un rechazo y si el DNU se cae en Cámara de Diputados, se cae y deja de ser efectivo, entonces obtener alguna ganancia más en términos de recursos fiscales del gobierno nacional. Sí. Y eso puede llegar a pasar que se dilate todo un poquito más. Y lo otro es que de alguna manera se presente públicamente como que el DNU ya está caído y muchos legisladores dejen de pensar que pueden acompañar al DNU y de esta manera, reunir el número para el rechazo. Lo que sí se ve es que hay un piso de rechazo fuerte. Hay que ver qué pasa con estos números que están en el medio, ¿no? Que pueden ir para un lado, para otro. Va a ser un partido largo, me parece, y va a estar muy peleado hasta el final. Mucho más peleado. Exacto. Bueno, Facundo, gracias. Gracias a usted por la invitación. Gracias por haber venido. Gracias.